Hola Facu, ¿cómo va? Hola Ana, ¿qué ¿Todo tal? bien? ¿Todo bien, che? Buenísimo. Dale eso. Bien, Hoy todo tranquilo. sin... Sí. Ahí va. Bueno. Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Bienvenido todo el mundo, gente. Realmente se va por la herencia. Si tiene muchas dudas, muchas veces se opta por la composición. La realidad es Bien. que Me mata la gente que se suma y está en otras reuniones Cuidado mandando. Buenas, con Sí. buenas los noches. auriculares. Ah, Sí, no con los estaba Bien, micrófonos, pensando que perdón. que habían empezado, no sé qué pasó. todo bien. Buenas Bueno, noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿qué ¿Cómo tal? ¿Qué va? tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Bueno, todos van a decir hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cortala. Que alguien lo diga en inglés. Bueno, eh, ¿qué tal, gente? Hola. Tiene razón. Iniciando otra semana. Buenas noches. ¿Eh? Así que ya vamos a iniciar. Bueno, mientras dejo entrar a la gente que está o sí en la sala de espera, voy a hacer dos o tres anuncios súper rapiditos y ya le doy la palabra a Facu. En primer lugar, quería mencionar que es importante entrar en el aula virtual. Probablemente todos ustedes acá presentes ya lo hayan hecho, pero no está de más recordar que el aula virtual es una herramienta más de aprendizaje. Entonces, hemos notado que hay mucha gente que viene a clase, pero que aún no se ha registrado en el aula virtual. Entonces, como tal, es simplemente explicar que es importante que puedan entrar, que puedan ir haciendo el seguimiento que corresponde de cada una de las clases, porque ahí se encuentra el material de estudio. Entonces, no solamente es venir a clase los días martes y bueno, y a las clases prácticas los días jueves, sino que es también poder estar en el aula y poder ir visualizando ese material para poder ir acompañando los espacios junto con Facu. Puede pasar que esté caído, sí. Así que bueno, ahí paciencia. Y por otro lado, sé que han estado recibiendo algún que otro recordatorio de parte de Talento Tech, de si han hecho o no han hecho los cuestionarios. Sé que a veces puede llegar a ser nada avasallante recibir tantos correos. Tómenlos como un recordatorio.
Nosotros, tanto Facu como yo, sabemos que cada uno hace esto a su ritmo, todos somos adultos, sabemos la responsabilidad que conlleva emprender un curso de estas características y que por supuesto tenemos un montón de otras responsabilidades. Los correos que manda Talento Tech en particular es para recordarles que existen los cuestionarios, que hay que hacerlos, porque bueno, independientemente también de venir a clase, hay que completarlos eventualmente en algún momento y mientras que uno pueda ir avanzando y completando los cuestionarios conforme van sucediendo las clases, mejor va a ser porque mejor van a llegar a las instancias de preentrega y entrega. Es simplemente eso. Así que bueno, dicho esto, Facu, te paso la ¿Me palabra. escuchás? Dale. Bueno, gracias. Em, bueno, Facu. antes de comenzar ahí, eh, Acá. vamos vamos a ver. Una sola cosita, un detalle, por ahí a los que están un poquito más adelantados, que veo por ahí en Discord que se arman eh, hilos interesantes, ¿sí? Traten de bajar un cambio para no, para que aquellos que están recién iniciando, digamos, no se sientan abrumados, no sientan que están fuera de foco. En realidad no, vamos a un ritmo tranqui, vamos a ritmo despacio. Recuerden que estamos en un curso inicial, ¿sí? Eso nada más ahí, ¿no? Para que no vayan a hacer que alguien se sienta mal. No, no, es eso nada más. Tengan cuidado. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento en el cual sí vamos a tener, van a tener su espacio para debatir y para agregar contenido y mejoras y todo lo demás, ¿sí? Pero nada, eso, así un detallecito. Bueno, eh, vamos a arrancar, ¿sí? La clase de hoy Hola. tendríamos que estar iniciando lo que es eh, Sí. la clase 4, ¿sí? Donde tenemos ya introducción a CSS. ¿M? Aquí sí hay que tener cuidado, digamos, para poder introducirnos a esta hoja. Yo antes le voy a explicar algo que no lo vimos, ¿sí? Pero que me parece importante para tener en cuenta y para poder comprender ciertos conceptos de estilos con los que nos toparíamos ahora. ¿Eh? Recuerden también que en esta clase, como es una clase par, nos vamos a encontrar con un cuestionario, ¿m? El cual ustedes lo tienen que responder para poder avanzar en el cursado, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Yo, de primera, acá creé ¿sí? Un archivo simple, donde tengo varios elementos, ¿sí? Tenemos un elemento H1, un párrafo, un div, tengo una imagen, tengo un H2, tengo un párrafo que tiene varias cositas aquí dentro, ¿sí? Tenemos etiqueta de tipo span, otro párrafo, un H3 y un formulario, ¿sí? Todo esto es puramente con la intención de, eh, de poder explicar dentro de lo que es el lenguaje de HTML, nos vamos a encontrar con etiquetas cuyas características tienen la característica de un elemento en línea. Y también vamos a encontrar algunas etiquetas que tienen eh, una jerarquía de elemento en bloque. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que hay veces que nosotros agregamos un elemento y por defecto es como que hace un salto de línea, ¿no? Y hay etiquetas que donde nosotros agregamos un elemento y esta es como que el siguiente elemento que yo agregue se va agregando al lado, ¿no? No deja un espacio entre medio. Bueno, a esto es lo que nos referimos con
elementos en línea y elementos en bloques. Para entender mejor este concepto, vamos a ir analizando e inspeccionando cada uno de estos elementos. Así podemos conocerlos e ir viendo su comportamiento, ¿sí? Para ello, ya saben, ustedes pueden ir al inspector de elementos, ¿no? Y aquí comenzar a recorrer, esto vamos a correr, listado de participantes, ahí, para que se vea bien, ¿no? Y recuerden que en la solapa de elementos, ¿no? La pestañita esta, podíamos nosotros ver todo nuestro código, ¿sí? Bueno, eh, entonces, vamos analizando, ¿no? Fíjense, cuando yo me paro sobre el elemento H1, es como que esta etiqueta, ¿no? Es como que se pinta de lado a lado, se pinta completo, ¿no? Un color, en dos colores, ¿sí? Pero ocupa todo el ancho de la página, ¿no? Lo mismo ocurre con el párrafo, lo mismo ocurre con el elemento div, pero cuando me paro sobre la imagen, solamente se pinta de celeste y de este otro color como anaranjado, lo que cubre, digamos, el espacio de la imagen en sí. ¿Mm? Y ahí es donde entra, donde nos comenzamos a preguntar, que por qué en algunos casos, acá por ejemplo, un elemento H2 ocupa todo el ancho disponible, un párrafo, todo el ancho disponible, ¿no? Una etiqueta de tipo strong solo ocupa lo que su contenido lo contiene, o ocupa el espacio, ¿no? Lo mismo con el en, con el enlace, ¿no? Fíjense que acá tengo etiquetas spam que están pegadas una al lado de otra, ¿no? Y en el párrafo dijimos que iba de lado a lado. Bueno, esto tiene que ver con el comportamiento que las etiquetas traen por defecto, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber cuál es el comportamiento? Bueno, cuando yo me paro sobre cualquiera de estas, pongamos que toque H1, dice que en la parte de abajo, si es que no se ve, pueden hacer clic sostenido y levantar esto, o correr un poquito más para que se vea al costado, ¿no? Y fíjense que acá me dice Display Block, ¿no? Esto significa y nos está diciendo de que este tipo de etiqueta tiene un comportamiento de tipo bloque, ¿no? Lo cual me estaría indicando que esta etiqueta va a ocupar todo el ancho disponible dentro de la página. Si por ahí alguno no lo está pudiendo correr a esto, ¿no? Desplazar, tenemos acá estos tres puntitos donde nosotros podemos pedirle que adopte, digamos, que el inspector se vea de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, la primera opción lo que hace es abrir en una ventana externa para que, para yo poder visualizar lo mismo, pero en una ventana emergente. Esto es muy conveniente cuando trabajamos con dos monitores, por ejemplo, ¿sí? Con más de un monitor. ¿Por qué? Porque me llevo esto al otro monitor y puedo ir visualizando cómo se ve realmente la página sin ninguna interferencia, ¿no? Por otro lado, también tenemos esta opción que cambia, en lugar de que esté hacia la derecha, lo pone hacia la izquierda. No vi gente trabajando así, pero bueno, por ahí es cuestión de gusto. Y tenemos esta alternativa donde me lleva el código abajo, ¿sí? Y se ve bastante bien, como para ir inspeccionando, ¿no? Entonces acá vemos. Tengo el elemento H1, tengo el párrafo, tengo el div. Y fíjense que yo hago clic en cualquiera de estos y me dice que son elementos de tipo block. Cuando me paro sobre la imagen, ¿no? Una imagen es un elemento en línea. No sé por qué me aparece acá. La imagen por defecto es un elemento en línea. Lo mismo pasa con los spam, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Por defecto me está agregando, en este caso, propiedades
de que vienen del propio enlace que yo estoy cargando acá, ¿no? Por eso que me aparece acá display block. Pero una imagen en sí es un elemento en línea. Ocupa solo el espacio que éste ocupa, Y el H2 que también. rellena. ¿Cuál, perdón? El H2 también aparece en línea. El H2 es un elemento. Me mareo acá. Vamos a ponerlo al costadito, así lo podemos ver. Vamos a buscar dónde está el H2. Tenemos el H2. Fíjense que es un elemento en bloque. Lo que me está indicando acá en este caso, elemento en línea. Esto le pedía, digamos, todos los títulos son elementos en bloque, ¿sí? No sé por qué no lo revisé bien al código. Pero bueno, en sí, eso es lo que yo quería mostrar, ¿no? Tenemos algunas propiedades de elementos que nos van a decir que son elementos en bloque y algunas que no nos van a decir nada, pero nosotros ya con solo pararnos sobre cualquiera de estos, ya podemos intuir qué comportamiento tienen internamente, ¿no? Un label es un elemento en línea, un input es un elemento en línea, ¿no? Un for en su totalidad es un elemento en bloque y así. Ahora, nosotros con estilos podemos modificar este comportamiento, ¿no? Y eso es lo importante acá. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aprender a modificar todos estos comportamientos y todas estas propiedades. Vieron que cuando vimos tablas, yo les dije, hay ciertas cosas que no se las trabaja añadiendo ciertas características dentro del HTML porque se lo trabaja con estilos directamente, ¿no? Y tiene que ver con esto. Hay ciertas propiedades de HTML, algunos atributos que se El añaden, micrófono abierto. que sí, vamos a volver ahí, que ya no se utilizan, ¿sí? De hecho, algunos navegadores ni siquiera la incluyen, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Esto aquí quería yo comentarles así medio rápido para entender con lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Eh, Veníamos acá. Presentación de clase. ¿Mm? Vamos con nuestra presentación. Hoy, como dije, vamos a ver CSS, ¿sí? CSS, ¿qué es? Hasta acá, nosotros con HTML es como que construíamos el esqueleto, ¿no? De nuestra página. ¿Mm? Construíamos el esqueleto de nuestra página. Pero visualmente, nosotros no podíamos hacer que tome la estructura que nosotros queríamos, o la estructura no, el diseño que nosotros queríamos, cómo queríamos que se vea, que se visualice, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece CSS. ¿Y qué es lo que significa? Hoja de estilo en cascada, ¿sí? Esto lo que viene a incorporar son distintas propiedades y características para personalizar cada una de las etiquetas dentro del HTML, ¿no? De esta manera nosotros podríamos eh, indicar cómo se va a mostrar justamente nuestra página en su totalidad, ¿no? Para lo cual nos vamos a encontrar con, esperen que achique un poco esto, se ve demasiado grande, para lo cual nosotros nos vamos a encontrar con tres métodos de trabajo, ¿sí? El primero es el llamado CSS en línea, CSS interno y CSS externo, ¿sí? Em, Cada uno de estos tiene su implicancia y tiene su utilidad, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo aplicar cada uno de estos y en qué caso nos conviene utilizar uno u otro, ¿sí? Acá vamos a definir dentro de clase uno vamos a poner una carpeta que diga eh, interno, externo, en línea. Línea.
¿sí? Vamos a crear una carpeta que diga línea. Voy a crear mi documento HTML, index, y vamos a estructurar nuestra página, ¿sí? Para poder trabajar. Esto va a ser CSS en línea. Y vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear una etiqueta H1 para definir. Nosotros acabamos de ver que estilos línea. Acabamos de ver que esta etiqueta por defecto tiene un comportamiento, inspector elemento, selector, un comportamiento de un elemento en bloque, ¿no? Me está ocupando todo el espacio disponible. Ahora, hay ciertas propiedades que nosotros podemos modificar esto. De hecho, dentro del inspector de elementos, yo acá puedo indicar que en lugar de que sea display block, fíjense esto, lo vamos a hacer así, display, y podemos decirle que sea un elemento en línea. ¿Mm? Fíjense, ahora cuando yo me paro sobre la etiqueta H1, ya no se pinta de lado a lado todo el elemento, se está pintando únicamente lo que ocupa el contenido de esta etiqueta, ¿no? Esta propiedad yo la puedo añadir a mi hoja de estilo. Y vamos a hacer una aclaración acá. Yo puedo modificar tanto en la página mediante el inspector de elementos, tanto el contenido de la página como los estilos de esta. Ahora, todo lo que yo haga dentro del navegador es algo que queda dentro del navegador. Es decir, que si yo, por ejemplo, acá agregué display inline, mi hoja sigue teniendo la propiedad de por defecto que trae la etiqueta H1, ¿no? Esta etiqueta trae por defecto la propiedad de un elemento tipo bloque, ¿no? De hecho, acá si yo quiero, por ejemplo, modificar lo que dice acá internamente, elemento en bloque, no, me equivoqué, se modifica, ¿no? Pero cuando yo recargue la página, vuelve a su estado normal, a lo que decía según el documento donde se está renderizando esto, ¿no? Y con la propiedad de display block, que es con la que este viene, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo aplicar y modificar todo esto. ¿Mm? Vamos a comenzar por algunas propiedades básicas. Cuando trabajamos con elementos en línea, ¿sí? Cuando trabajamos con elementos en línea, para aplicar una propiedad de estilo en línea, como tal, lo vamos a hacer dentro de la etiqueta de apertura, ¿sí? Voy a dejar un espacio en blanco, y voy a escribir style, ¿sí? Esto me va a permitir a mí añadir cualquier propiedad de estilo, ¿sí? Las propiedades de estilos siempre van a tener la misma característica, propiedad, valor, ¿sí? Es decir, en este caso, si yo quisiera cambiar el comportamiento del etiquetado, vamos a poner display y vamos a escribir inline, ¿sí? En este caso, ya estaríamos cambiando y modificando el comportamiento que trae esta etiqueta por defecto. Fíjense que ya cuando me paro sobre la etiqueta H1, se pinta únicamente de colorcito celeste, lo que hace al contenido de esta. Y de hecho, ahora sí me aparece por defecto display inline, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando yo quiera agregar una propiedad, lo que voy a hacer es, voy a añadir, bien, gracias, voy a añadir la palabra style, el signo igual, y voy a encerrar, entre comillas, aquella propiedad que quiera modificar, ¿sí? Vamos a hacer un HR, vamos a hacer una línea acá para diferenciar lo que estoy escribiendo, y vamos a comenzar a escribir algunas otras propiedades, ¿sí? Vamos a poner H2, vamos a poner sí, vamos a ver,
propiedades de estilos en párrafos, ¿sí? Y vamos a comenzar a escribir algunos párrafos, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a cambiar el color, ¿sí? Vieron que yo le dije que por defecto las etiquetas traen sus características y sus propiedades. Fíjense que por defecto depende de la etiqueta que agreguemos o insertemos, ¿no? Es cómo se va a visualizar. Por ejemplo, el H1 por defecto se muestra grande, el H2 un poquito más pequeño, eh, el párrafo, ¿sí? Acá esto es un párrafo, ahí está, con estilos en línea, ¿no? Fíjense que se ve más pequeño. Incluso estas dos, que son títulos, es como que están en negrita, ¿no? Bueno, estas características ya vienen predefinidas con el mismo etiquetado, ¿no? Y también va a variar según el navegador, ¿sí? Hay navegadores que tienen algunas propiedades por defecto diferentes a otras. Por eso que nosotros siempre tenemos que indicar mediante CSS cómo queremos que se vea para que se vea igual en cualquier navegador y que no sea algo que quede de alguna manera como al aire, ¿no? Entonces esto es muy importante. Eh, Veamos. Vamos a agregar una propiedad. Vamos a agregar una propiedad de estilo donde vamos a cambiar el color de nuestro texto, ¿sí? Para ello vamos a utilizar la propiedad color, dos puntos, y vamos a poner, por ejemplo, blue, ¿no? Fíjense, veamos. No, esta no todavía. ¿No? Cada vez que yo escribo una propiedad, al final de esta agrego el punto y coma, ¿sí? En realidad, si lo pongo o no lo pongo, como tengo una única propiedad, lo mismo lo toma. Ahora, como una buena práctica, les sugiero agregar el punto y coma. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Puede darse el caso, puede darse el caso en el que yo quiera agregar una nueva propiedad, ¿no? Por ejemplo, acá. Por lo general, el título principal estábamos acostumbrados nosotros a verlo centrado en el medio del texto, ¿no? Entonces acá podríamos decir text align center, ¿no? Y fíjense, para que me tome correctamente ambas propiedades, text align y display inline, ¿no? Esto tiene que estar separado por un punto y coma. Ahora, probablemente acá vayamos a tener un primer, ¿cómo sería la palabra? Una primera, no sé si incongruencia llamarle, ¿no? ¿Verdad? Eh, Al decirle que nuestro elemento se comporta como un elemento en línea, que ya vamos a llegar a eso, ¿no? Fíjense, no me está centrando el texto, ¿no? No me está centrando el texto. Pero si yo acá destilo la propiedad inline, por defecto vuelve a tomar la propiedad con la que este elemento viene cargado, ¿no? Y en ese caso sí me centra el texto. ¿Qué es lo que pasa? Que al final el primer ejemplo lo pasé medio rápido. Cuando nosotros trabajamos con elementos en bloques, podemos añadir diferentes tipos de características a nuestros elementos, ¿sí? No así cuando trabajamos elementos en línea. Los elementos en línea, por ejemplo, mm, tenemos ciertas limitaciones, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero que mi etiqueta H1 tenga la característica de un elemento en línea, pero que tenga a su vez el comportamiento de un elemento en bloque, lo que voy a hacer acá es, voy a decir inline Vuelve block. atrás, por favor, que no se... Oh, vuelvo atrás. No sé si me dicen a mí o...
Acá tenemos nosotros Display Inline, Text Align Center, que es lo que estábamos cargando, digamos, eh, de prueba. ¿Sí? Bien. Y ahora sí, debería ubicarse esto en el medio. Ahora, ¿qué está ocurriendo? No, fíjese que yo me paro sobre el H1 y me sigue pintando el espacio que este toma. No sabe con respecto o cuáles son las dimensiones que tiene que tomar para ubicarse de una manera centrada. Entonces acá nosotros podemos decirle que tome, mediante la propiedad de width, todo el ancho disponible y ahí sí me va a centrar este elemento en línea, pero que tiene un comportamiento que permite propiedades de un elemento en bloque, ¿sí? No sé si ahí ya me fui mucho, ya lo vamos a ver, vuelvo atrás, solo lo dejemos ahí por ahora, ya lo vamos a ir viendo más en detalle, ¿sí? No sé si me adelanté mucho ahí en el ejemplo, pero bueno. Eh, Veamos, otra propiedad de párrafo, ¿sí? Vamos a cambiar ahora, vamos a cambiar el tamaño, ¿sí? El tamaño de la fuente. ¿Por qué? Por defecto, fíjense que el párrafo es idéntico uno de otro en cuanto al tamaño, ¿no? De hecho, si yo me paro sobre este, ¿no? Sobre cualquiera de los dos, acá me dice que eh, acá en Comput, que tienen un tamaño, ahí, ¿dónde está esto? Bien, vamos a hacerlo así. Utilizamos este botoncito, ¿sí? El selector de elementos. Me voy a parar sobre esto y fíjese que por defecto dice párrafo, color, nos indica ahí el color con un número hexadecimal, una fuente de 16 píxeles, Time New Roman, ¿no? El de abajo, lo mismo, ¿sí? Entonces, propiedades que traen por defecto. Ahora, yo puedo modificar estas propiedades, ¿no? Me vengo acá, al párrafo que quiero modificar la propiedad, le digo Style, y vamos a utilizar en este caso la propiedad llamada Font Size, ¿sí? Con Font Size yo le voy a decir qué tamaño quiero que tome este. Entonces acá vamos a definir 20 píxeles, para que haya diferencia con la propiedad por defecto que trae eh, el etiquetado propio, ¿no? Este por defecto dijimos que traía 16 píxeles. Entonces acá, fíjense que ya me paro yo ahí sobre el segundo párrafo y podemos ver que dice color 00000, font 20 píxeles, Time New Roman, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a ver. Vamos a venir, vamos a cambiar. Ahora el grosor, ¿no? Que vimos que la etiqueta H2 y la etiqueta H1 es como que está con negrita, ¿sí? Entonces vamos a cambiar ahora, vamos a añadir negrita al párrafo. ¿Mm? Para lo cual vamos a utilizar la etiqueta Style y en este caso lo que vamos a hacer es tomar font weight para modificar esto, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo que darle el valor a esta, vamos a ver que acá tengo diferentes valores, ¿sí? Estos valores tienen que ver con qué tan negrito se va a ver, ¿sí? Algo a tener en cuenta. Yo puedo utilizar numeración 100, 200, 300, 400, hasta 900, ¿no? Y después tengo algunas palabras como reservadas, ¿no? Si yo digo, en lugar de agregar un valor numérico, agrego la palabra bold, ¿no? En este caso lo que estoy diciéndole es que lo ponga por lo que sería el negrita común, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos después el 800 y el 900 que es como un poco más relleno.
exacto, sería el mismo efecto de añadir el scroll, ¿sí? Entonces, voy a añadir bold para este ejemplo y vamos a ver que acá acabamos de añadir negrita a nuestro párrafo, ¿sí? De hecho, si me paro acá, vamos a venir a los estilos y podemos acá ir visualizando qué tan negrito se va viendo, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros le vayamos cambiando, modificando el valor, ¿no? Fíjense que del 100 al 400 por el tipo de fuente que estamos utilizando, ojo, no se nota tanto el negrita. Y depende, sí, de la fuente. Exacto, ¿sí? El 600 ya se nota un poquito más, ¿sí? Ahí, como para tenerlo en cuenta. Vamos a ver. ¿Qué unidad de valor tiene? Me mataste ahí. Mm, No, no te sabría responder eso. Bueno, ¿qué más? Algo común, añadir la cursiva, ¿sí? Vamos a añadir cursiva al párrafo. ¿Mm? Volvemos, style, estoy escribiendo al revés, no sé por qué. Y en este caso vamos a poner font style para indicar, y fíjense que acá me dice, ¿no? Y ojo, por ejemplo, veamos. Si ustedes en algún momento, sin querer, porque vieron que yo, a medida que voy escribiendo, me va tomando, el- digamos, me aparecen opciones, ¿no? Yo me fui sin querer y me dejaron de aparecer las opciones. No se preocupen. Perdón, Abraham, ya te doy la palabra, ¿sí? Eh, para que vuelvan a aparecer las opciones, presionen la tecla Control, manténganla sostenida y presionen la barra espaciadora y vuelven a aparecer estas opciones, ¿sí? Y acá, por ejemplo, decimos que añadimos la propiedad italic, ¿no? Y ahí ya se añade la cursiva, ¿sí? Abraham, sí, ahora sí. Estaba leyendo el chat, no me di cuenta. Sí, perdón. Te hago una consulta. Si yo quiero solamente cambiar el formato a una palabra del párrafo, ¿cómo sería? Porque esto me cambia solamente a todo el párrafo. Bien, me gustó eso. En este caso es verdad, estamos cambiando nosotros a todo el par, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Em, por ejemplo, vamos a cambiar acá, ¿sí? Propiedades de estilo en par. En este caso, lo que nos convendría a nosotros es a esta palabra que vos le querés modificar los estilos, por ejemplo, la podés añadir dentro de una etiqueta span. Entonces, vos a span le pones añadir cualquier estilo, ¿sí? Ya aquí ya le podés cambiar, por ejemplo, el color, red, ¿no? Le podés cambiar el grosor, porque querés modificar, ¿no? Querés modificar distinguir la palabra estilos. Perdón, si este estaba en H2. No se va a notar ahí la diferencia porque es el mismo, ¿no? Pero bueno, ahí le podrías modificar, ¿no? En lugar de cambiar el grosor, podríamos cambiar font family, el tipo de letra, ¿sí? Con font family yo voy a modificar el tipo de letra, ¿sí? Esto por defecto trae Times New Roman. Vamos a utilizar Arial y ahí sí se distingue, ¿no? Del resto del párrafo. De hecho, si vamos a inspeccionar esto, tenemos el párrafo con las propiedades que trae por defecto, ¿no? Y internamente tenés estilo ahí para modificar a lo que vos quieras, ¿sí? Lo querés hacer más grande, font size, vamos a exagerar, 50 píxeles, ¿sí? Y lo vas modificando. ¿Eh?
¿Qué tal ahí? ¿Sí? De esta manera, entonces, podrían ustedes ir modificando todo lo que ustedes quieran. Vamos con la hora. Vamos. Bien. Nada más tenemos acá. Quiero mostrarles lo que serían las propiedades, digamos que más comunes, para después meternos un poco más. Centrar esto. Acá vamos a poner Texalign, ya que estamos, Texalign Center, vamos, no quiero quitar la propiedad esta, Texalign Center, para centrar el H2. Perdón, no, aquí no centré el H2. Acá, vamos a añadir Style, Texalign Center, ahora sí, ahí centramos el H2, ¿sí? ¿Qué más? Podríamos añadir, y ya que estamos, un subrayado, por ejemplo, mediante Text Decoration, y acá, fíjense, cuando nosotros utilizamos esta propiedad, lo que estamos por hacer es añadir un subrayado, y según el tipo de valor que nosotros añadamos a este es cómo se va a visualizar, ¿sí? Por defecto voy a poner underline, que digamos sería como el subrayado base, ¿no? Pero si ustedes quieren a esto, le modifican, déjame cambiar, ¿cómo que se me traba? Ahí está, fíjense, ¿no? Y yo puedo ir modificando, fíjense ahí, ¿no? Los distintos subrayados que podemos encontrar, ¿no? Por defecto, underline, digamos que es el subrayado base, ¿no? A ver, chorronito por ahí, mucha gente para admitir. Bueno, hasta ahí venimos bien, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver. Vamos con algunos estilos. Vamos a ver. Vamos a poner H2. Vamos a poner bordes, ya que estuvimos viendo ahí del tema del subrayado, bordes y márgenes. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque estas propiedades que aparecieron acá, vieron que algunas sí me las tomaba, digamos, se podía visualizar el tipo de subrayado y otras no. No tiene que ver con el comportamiento propio del elemento, ¿no? Hay propiedades en las que sí vamos a poder encontrar o añadir distintos espacios y otras en las que no, ¿sí? Yo acá medio que me voy a adelantar un par de clases, pero después lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Ustedes vieron que muchas veces cuando nosotros nos paramos sobre algún elemento, se pinta en dos colores, ¿sí? Esto tiene que ver con el, el- el comportamiento del elemento. Si nosotros dentro de nuestro elemento, aquí vamos a poner externos, y vamos a poner acá un div con margen interno. Fíjense, acá, el H2, ¿no? Se pinta de dos colores, ¿no? Y es como que va dejando una separación un poco más elevada que entre los párrafos, a simple vista. O veamos acá, los div, ¿no? Todo div no tiene ningún colorcito extra, es decir, no tiene ninguna separación diferente, ¿no? Esto, cuando ustedes hagan clic sobre cualquiera de los elementos, si se vienen a la compu, fíjense que acá me dice que tengo margin, border, padding, y este es en realidad lo que ocupa mi elemento, ¿no? Cuando nosotros vemos el colorcito este como anaranjado, lo que estamos viendo es un margen externo, ¿no? Y eso nosotros lo podemos modificar. ¿Cómo lo modificamos? Style, margin, y yo voy a tirar acá 20 píxeles, y vamos a ver que ahora sí me está tomando
a la vuelta, ¿sí? Un margen de 20 píxeles. Si quiero añadir un margen interno, en este caso, vamos a añadir style, y en este caso, en lugar de margin, lo que voy a utilizar es un padding. ¿Mm? También, para hacer diferencia, vamos a poner 10 píxeles, para que no sea idéntico al otro. Entonces, yo me paro sobre sobre el último div, y fíjense que se pinta como de un colorcito verde, ¿no? Y hay diferencia en el espaciado, ¿no? Uno es un espaciado interno del elemento y el otro es un espaciado externo, ¿sí? A esto, si nosotros le añadimos la propiedad de border, ¿no? Eh, dentro hay algunas propiedades, como el margin, el padding, el border, que nosotros las podemos simplificar para añadir distintas propiedades de la misma índole, ¿sí? Yo voy a trabajar con acá un valor simplificado, donde voy a añadir, por ejemplo, un píxel, la propiedad solid, red, ¿sí? Y esto lo que está añadiendo es un borde a este elemento. Y esto nos va a servir, y este mismo lo voy a copiar, esto nos va a servir para poder ver y diferenciar lo que les digo de lo que es un margen interno de lo que es un margen externo. Fíjense que acá yo tengo entre el borde y la palabra un margen interno, ¿no? En este caso, en el primer div, no tengo un margen interno, ¿no? Tengo un margen externo, pero sin embargo, tengo espacio entre los distintos elementos, tanto con el de arriba como el de abajo, y eso se debe al margen externo. Igual tranquilo, si por ahí se están mareando un poco con esto, no se preocupe porque lo vamos a ver bien en detalle, no sé si en una o dos clases, pero yo como para ir mostrándoles y contándoles un poco. Con respecto a borde, ya que estamos, llenos, bordes, tenemos un nuevo div, eh, y volví a escribir mal. Elemento, elementos con bordes. Bueno, elementos con bordes, ¿sí? Les dije, una forma de trabajar es con la propiedad border, ¿sí? Nosotros acá añadimos la propiedad style, el valor border, y fíjense que acá me aparece un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas, ¿eh? Que le podemos añadir, ¿sí? Podemos añadir el color por un lado, ¿m? Que se note, black, ¿sí? Podemos añadir border, style, ¿sí? Es cómo va a ser ese borde, ¿no? Es decir, va a ser una sola línea, va a ser línea punteada, va a ser doble línea, va a ser una línea con efecto 3D, etcétera, ¿sí? Vamos a ponerle border, que tenemos color, vamos a poner border radius, y el border radius lo que hace es que en lugar de que las esquinas se vean puntiagudas, ¿no? Vamos a añadir acá un efecto de separación, 10 píxeles. Entonces, ahora estas líneas se van a ver curvadas. Y no le dimos todavía la propiedad de border width para añadir de espacio, 2 píxeles. ¿Estamos bien? Fíjense. Ah, bueno, a ver, para que se note bien esto, me lo llevo arriba un ratito. Mire, vamos a añadir al body, le vamos a añadir la propiedad de style y le voy a decir que de alto tome, por ejemplo, 200
View Height. ¿Mm? Ya vamos a ver qué es eso. Y esto me permite scrollear, que hace un momento no me permitía scrollear porque todo lo que se veía era todo lo que contenía la página. Y hasta que no añada más contenido, no iba a aparecer el scroll. Ahí llegamos. ¿Mm? Fíjense. Utilizamos las propiedades. Style. Border color, black, es el color que estamos viendo. Dotted, que es la línea punteada, en este caso, si yo hubiese escrito acá solid, era una sola línea. Border radius de 10 píxeles, por eso que se ve redondeado esto y no puntiagudo como se ve en los otros casos. Border width, en este caso 2 píxeles, por eso que se ve un poquito más grueso que estos dos ejemplos donde utilicé un píxel, ¿no? Y acá si yo, para que se vea un poquito mejor, añado la propiedad de padding, 10 píxeles, se va a ver un poquito mejor este elemento, ¿sí? Ahora, fíjense que acá es donde empieza a aparecer la primer, digamos de alguna manera que desventaja de lo que es, esto no me olvidé de lo que es trabajar con estilos en línea. ¿Por qué? Porque aquí me falta, por ejemplo, añadir la propiedad de el padding, ¿sí? Y puede que me falte incluir todavía más propiedades, ¿no? Pero esto se va haciendo demasiado grande y engorroso, ¿sí? ¿Engorroso en qué sentido? Que se pierde por ahí el contenido de mi elemento, ¿sí? De lo que traía en sí la etiquetada. Entonces por ahí se complica mucho. Por otro lado, si yo tuviera que repetir el código, ¿no? Estas propiedades, tendría que copiarme esto y agregarlo, por ejemplo, acá, agregarlo acá y no sé dónde más. eh, Puede que ocasione que en algún momento me olvide de, voy a volver atrás, ¿no? Era solamente intuitivo. Me olvide de modificar alguna propiedad importante y lo cual lleva mucho tiempo, porque tengo que estar revisando y repasando todo el tiempo el texto. Repite lo de subrayado, por favor. Text decoration, ¿sí? Es la propiedad para añadir el subrayado, ¿sí? Entonces, no es muy utilizado los estilos en líneas. Ahora, hacemos pausa acá. ¿Por qué? En sitios web grandes no es útil, no es lo recomendable, ¿sí? No es lo recomendable. ¿Cuándo se utiliza estilos en línea? Por ejemplo, cuando trabajamos con algún framework o librería externa, se utilizan estilos en línea porque estos ya traen precargado los estilos. Por ejemplo, podría ser algunas propiedades utilizando tiling o Bootstrap, ¿sí? Donde añadimos estilos que ya vienen predefinidos con estos, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto que les estoy nombrando. ¿Cuándo más se utiliza esto? Vieron que muchas veces recibimos mail que traen internamente aparentemente una imagen. Esa imagen como tal no es una imagen, sino que es una hoja incrustada de HTML dentro del mail que que permite al cliente poder visualizar eh, como si fuera una imagen lo que estamos viendo, ¿sí? Y esto da flexibilidad de que según el dispositivo donde nosotros lo vayamos a ver es cómo se va a ver, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque esto garantiza de que el diseño se vea bien siempre independientemente de cualquier dispositivo con el que nosotros nos querramos registrar. Por otro lado, para hacer una prueba rápida, sin necesidad de tener que crear, también nos sería útil trabajar con estilos en línea, ¿sí? Quiero modificar algo rápido y después veo si me sirve o no, lo puedo hacer, ¿sí? También es utilizado cuando trabajamos estilos dinámicos con JavaScript, añadiendo JavaScript, ¿sí? ¿Por qué? Porque añadimos estilos en tiempo real, ¿sí? Eh, bueno, eso.
¿sí? No me quiero adelantar o meter mucho más en esto para no marearlos. Pero va por ahí, ¿sí? Entonces, para trabajar estilos en línea, añadimos al etiquetado la palabra style, igual, y entre comillas, vamos a añadir la propiedad y el valor que nosotros queramos modificar, ¿sí? Esto último, y ya nos tomamos un respiro y un descanso. Al añadir al body la propiedad style, ¿sí? El height, vieron que teníamos, por un lado, el width, que lo que hace es tomar el ancho o indicar cuánto va a ser el ancho, ¿sí? El ancho con el que vamos a trabajar, ¿no? Después tenemos el height, que lo que indica esto es cuánto va a ser el largo, ¿sí? La longitud. Por defecto, un segundo aquí que quiero abrir algo, ¿no? Por defecto, el viewport de nuestro documento toma como width el ancho, por defecto es esto, ¿sí? Lo que se puede visualizar dentro de mi página. El height lo que toma es la longitud de mi pantalla, es decir, el 100% o el total, digamos, sería este espacio. Si yo tomo dos veces esto, estoy tomando de alguna manera como decir el 200%, ¿no? Ahora, ¿por qué no pongo la medida porcentual acá? Porque para yo poner una medida porcentual, ¿no? Fíjense, no se añade el scroll, porque respecto de qué sería ese 200%, ¿no? No sabe cuánto, cuánto es la longitud que yo definí para este HTML, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a modificar a un 200% si no sabe respecto de qué? El width sí lo puedo poner porque siempre toma el ancho de mi página, ¿no? No va a tomar otra cosa. En este caso, indicaríamos con BH, digamos, tomaríamos el espacio dos veces, digámoslo así, el espacio de nuestro dispositivo pantalla, en este caso, ¿sí? Todas estas propiedades las vamos a ver más en detalle, en un par de clases cuando veamos eh, los distintos comportamientos con los que las distintas medidas que podemos llegar a trabajar y cómo se comporta una u otra y respecto de qué, ¿sí? Porque hay algunas medidas que son fijas y otras que son relativas. Pero bueno, la idea era mostrarles y hacerles un pantallazo de lo que serían los estilos en línea y de cómo puedo yo ir modificando algo, ¿sí? Con algunos ejemplos, con algunas propiedades que son útiles. Ya vamos a ver, ahora que regresemos, un poco más de propiedades y vamos a ver cómo trabajar estilos internos y externos y cuándo utilizar uno u otro, ¿sí? Em, bueno, 9 y 1, ¿sí? Volvemos 9 y 10 y seguimos y anótense todas las dudas que hayan quedado. Veo que hay comentarios también y ahí los leo también en la pausa, ¿sí? Entonces, regresamos. Y 10, eh, Facu. Voy a poner en pausa la grabación. Dale, dale, gracias. Ahí vamos retomando, ¿sí? Em, ok. Em, ahí los estuve leyendo, ¿no? Y quédense tranquilos por el tema del margin y el padding, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en detalle en su debido momento, ¿sí?
son espacios que tienen los elementos, ¿no? Todo elemento tiene tres características, que es, aparte del espacio que esta contiene, tiene un borde, ¿sí? Y entre el exterior y ese borde podemos añadir un espacio, y entre el borde y el contenido podemos añadir otro espacio, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver a su debido tiempo, así que en ese sentido quédense tranquilos, ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a añadir interno y vamos a armar nuestro documento, index.html. Vamos a cerrar el otro para que no haya confusión. Vamos a la estructura, definimos CSS interno, añadimos acá y bien, una etiqueta H1, vamos a poner acá para que no sea igual que el otro, bienvenidos a estilos internos. ¿Sí? ¿Qué hacíamos anteriormente nosotros? Anteriormente, lo que hacíamos para definir un nuevo estilo, añadíamos dentro de la etiqueta la palabra style. Ahora, para añadir estilos, vamos a cargar los estilos dentro del head. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo que era head no era visible para el usuario, ¿no? En este caso, el usuario no va a saber cuáles son los estilos que nosotros, o sea, no va a poder ver cuáles son los estilos que nosotros definimos. Sí va a poder ver que la página del sitio donde está navegando se ve bonito, ¿sí? Pero no va a saber por sí solo qué fue lo que nosotros definimos. Entonces, aquí dentro del head, en algún espacio del head, vamos a definir nosotros también la palabra style. Solo que en este caso, mediante una etiqueta de apertura y de cierre, ¿sí? Internamente, ahora sí voy a definir y voy a declarar todas las propiedades de estilo que yo quiera añadir, ¿sí? Por ejemplo, pero para poder explicar mejor esto, tenemos que entender cómo se construyen las propiedades de estilos según los distintos elementos. ¿Eh? A ver. A ver. CSS interno se coloca dentro de la etiqueta style, ¿no? Ahora, ¿cómo se construye esto? Mediante selectores, ¿sí? Estos selectores, hay distintos tipos de selectores. Tenemos el universal, que lo que hace es utilizar el asterisco. Tenemos el de etiqueta, donde nosotros llamamos a la etiqueta. Tenemos selectores de clase y selectores de ID, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos? En realidad, es la estructura de cómo vamos a definir cada una de las propiedades para nuestros elementos, ¿sí? Fíjense, independientemente de cuál selector utilice, siempre vamos a tener la misma estructura. Vamos a definir el selector, vamos a abrir llave y vamos a cerrar llave. Internamente yo voy a definir todas las propiedades valor que se me ocurra o que considere importante a definir, ¿sí? Entonces, en nuestro caso vamos a comenzar por el selector en este caso, de etiqueta H1, H1, espacio, abro llave, cierro llave, y ahora sí, ya puedo decir, estoy tomando esta etiqueta para definir ciertas propiedades, ¿sí? Acá podemos definir el color, ¿no? Podemos definir el color,
¿cómo era? No, chocolate, ¿sí? Para que se vea más o menos diferente, pero más o menos agradable en nuestro título, ¿sí? También podemos decir Texalign Center. Vamos a desplegar esto y podemos ver acá que ya se puede visualizar nuestra etiqueta H1 con el color chocolate y con el texto centrado, ¿sí? Entonces, de esta manera comenzamos nosotros a añadir estilos, en nuestro caso, mediante el selector de etiqueta, ¿sí? Vamos a descubrir también que los selectores tienen algo llamado especificidad, ¿sí? Si yo me paro encima del selector, vamos a ver la especificidad de ¿sí? Cada selector tiene diferentes propiedades, ¿sí? Y cada una de estas propiedades, en algunos casos se pueden, eh, digamos como, ahí está la palabra, se pueden heredar, ¿sí? Es decir, yo hago una definición general y existen ciertas propiedades que se pueden heredar al resto de los elementos, ya sea porque estén contenidas o porque he definido una propiedad genérica. Pregunta, perdón. Dame una cosa de preguntar. Bien, Cristian. Bien, Cristian. Sí y no. ¿Sí? Justamente estuvimos viendo lo que eran estilos en línea, ahora estamos viendo estilos internos y luego vamos a ver los estilos externos. Y cuando digo luego, ahí vamos a ver en qué caso conviene un tipo de definición de estilo interno, externo o en línea. ¿Sí? Eh, Porque depende mucho del caso. ¿Mm? Veamos, si yo aquí defino asterisco, ¿no? Que según lo que nos indica el, esto, ay Dios, la guía, ¿sí? Nos dice que es un selector universal, ¿no? Es decir, que esta propiedad debería afectar a todos los elementos de la página, ¿no? A todos los elementos. Ahora, va a afectar a todos los elementos de la página según lo que yo defina, ¿m? Según lo que yo defina. Entonces, me voy a copiar esto por ahora, después vamos a entender qué es cada una de estas cosas. Entonces, se me traba esto. Vamos a escribir igual. Vamos a poner margin 0, vamos a poner padding 0. ¿Sí? Si ustedes recordarán que el H1 se pintaba en dos colores cuando nosotros inspeccionábamos este elemento, ¿no? Fíjense que ahora ya no se pinta de dos colores, porque nosotros le dijimos que por defecto tome margen 0 y padding 0, ¿no? Voy a comentar esto de nuevo. Vamos a ver que, de nuevo, ahora sí se pinta en dos colores, ¿no? Porque está añadiendo un margen. Fíjense acá, me dice que está añadiendo un margin, ¿no? Vamos atrás. Entonces, estas propiedades se van a heredar o se van a pasar a todos los elementos que yo vaya a ir construyendo a medida que voy avanzando en, en el ejemplo, ¿sí? Vamos a añadir acá un párrafo y a este párrafo le vamos a decir que vamos a declarar declaración de párrafo utilizando, no, no sería utilizando, aplicando, ¿sí? Estilos internos con clases. ¿Mm?
y vamos a generar un nuevo párrafo y vamos a poner que vamos a declarar párrafo con estilos internos con ID. ¿Sí? Ok. ¿Qué es esto de la clase y del ID? ¿Mm? Son maneras de definir cómo voy a tomar yo o cómo voy a llamar, en este caso, mis estilos. ¿Sí? Es decir, hasta acá nosotros vimos selector universal y selector de etiquetas, ¿sí? Pero acá la guía nos dice, nos indica de que tenemos selectores de clase y selector de ID, ¿no? Entonces vamos a añadir la palabra en este caso, class, y voy a añadir una palabra, ¿sí? Para definir esta clase. Y acá vamos a venir, vamos a definir un ID y vamos a añadir el identificador del ID con el que voy a trabajar. ¿Sí? Ahí vamos a llegar, Luis, a ver cuál es el peso, ¿sí? Y eso tiene que ver con la especificidad de lo que yo les marqué, ¿no? Vimos que la etiqueta H1 tenía una especificidad de 001. Vamos a ver qué ocurre cuando me paro yo sobre el selector universal. Fíjense que la especificidad cambia. 000 es la especificidad más baja con la que nos vamos a encontrar. Es decir, que cualquier propiedad que yo añada a un elemento se va a ver modificada. ¿Por qué? Porque esta no tiene mucho peso con respecto a cualquiera de las otras definiciones. Ahora, generalmente las palabras, ¿sí? Que vamos a utilizar para definir ya sea una clase o un ID, ¿sí? Deben ser escritas con cierto criterio. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Existen notaciones, ¿sí? Notaciones o convenciones para una escritura clara y correcta, ¿sí? Porque yo aquí no puedo poner, por ejemplo, si tengo que definir una clase que tenga dos palabras, ¿sí? No puedo hacer esto, dos palabras, ¿sí? Porque en realidad puedo y no puedo. Ahora, si mi clase va a ser dos palabras, o sea, como una sola clase, no. Si voy a utilizar dos para definir una clase y palabras para definir otra, ahí sí, ¿no? Ahí ejemplifico un poco más esto, ¿no? Notación. Notación. Notación para definir eh, clases. ¿Mm? Y vamos a ver. Porque existen distintos tipos de notaciones, ¿sí? Tenemos la clásica, digamos, camel case, donde en este caso nosotros escribimos, cuando tenemos más de una palabra, adjuntando o añadiendo, digamos, una palabra a la anterior de forma pegada y la primera palabra que se añade se va a ir adjuntando en mayúsculas. Es decir, supongamos, que acá tengo una palabra, ¿no? Y yo ahora voy a tener otra palabra, pongámosla así, para que se vea. Definición, ahí está, de clase, ¿no? Y fíjense que yo esto normalmente lo escribiría así, ¿no? Definición de clase. Ahora estoy añadiendo mayúscula en la primera letra
a partir de la segunda palabra que vaya a definir. La primera siempre comienza en minúscula, en este caso, ¿sí? Primera siempre comienza en minúscula. Y todo esto va pegado, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la Pascal Case, que se la utiliza mucho en programación para definir variables o cosas. Pascal Case, donde en este caso las definiciones van a iniciar siempre desde la primera hasta la última en mayúscula, ¿sí? Voy pegando todas y cada una de las palabras, pero siempre comienzan en mayúscula, ¿sí? A diferencia de la camel case, que la primera comienza en minúscula. Esto depende mucho de... depende mucho de cuál sea la metodología de trabajo que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Ahora, eh, por defecto, o digamos, no es por defecto, lo más utilizado, ¿no? Es la dash case, que también, vamos a poner así con barrita ahí como me lo sugería, también se la conoce por ahí como eh, kebab case, ¿sí? En este caso, cada palabra que yo voy a ir añadiendo va separada de un guioncito medio, ¿sí? Y esta en sí es la más utilizada, ¿sí? La más utilizada para definir ya sea clases o identificador. ¿Mm? ¿Qué más? Y tenemos la Snack Case, que también es conocida, Snack Case, donde en este caso la separación entre palabra y palabra, que van todas en minúscula, va a ser dada por un guión bajo, ¿sí? Pero bueno, entonces nos ponemos de acuerdo para seguir una regla. Yo le diría que tomemos esta como connotación y añadimos, ¿sí? Si yo quiero utilizar, en este caso, la clase dos palabras, ¿qué hacemos? Añadimos acá un guioncito medio, ¿sí? Y de esta manera ya estoy definiendo yo mi clase, ¿sí? Están estas, digamos, como opcionales. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos acá. Entonces, ¿cómo hago para tomar esta clase para definir o añadir ciertas propiedades de estilo? ¿Sí? Voy a, yo les sugiero y les recomiendo que copien, ¿sí? Que copien esto y lo peguen. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que en lo que ustedes van a tipear, y más que nada cuando trabajamos con hojas separadas, de que en lugar de poner dos, ¿ah? Ocurre esto, dispalabra, y no encuentra dispalabra como definición de clase, ¿sí? Entonces lo recomendable es lo copio, lo pego y me aseguro de que va a estar todo bien. ¿Cómo voy a acceder? Cuando trabajamos con clases, para poder acceder para poder añadir propiedades, voy a poner un punto delante de la definición de la clase que nosotros hayamos añadido. En este caso, dos palabras, ¿sí? Abrimos, cerramos llave y podemos ahora sí añadir las distintas propiedades, ¿sí? Vamos a poner color, vamos a poner otro colorcito, este me gusta, ¿sí? Es un poquito más claro que el chocolate y sigue más o menos el mismo estilo. Vamos a cambiar la fuente, font size. Por defecto, vimos que un párrafo trae una fuente de 16 píxeles, le vamos a poner de 18 píxeles. Vamos a... ahí quiero verlo ahora, ahí está. 18 píxeles. Vamos a añadir una propiedad también muy utilizada, ¿sí? Que es el background, que no lo utilizamos hace rato. El background, ¿sí? Así como utilizamos border y que añadí yo varias propiedades, ¿sí? Con background podemos hacer lo mismo. Ahora,
Yo en realidad lo que quiero definir, y para que se vayan haciendo la idea, es un color de fondo, ¿sí? Entonces vamos a añadir un fondo. eh, y si tengo palabras. Ajá, bien, bien, buena pregunta ahí, Eli. Eh, ahí vamos a ver qué es lo que te va a tomar. Ahí vamos a ver qué es lo que te va a tomar. A ver, ¿qué le voy a poner de color? Vamos a ponerle black. No, sí, black. ¿Mm? Vamos a poner, vamos a añadir un border. Vamos a poner slack, los píxeles, solid, y vamos a utilizar el blue only. ¿Qué otra propiedad podemos hacer? Bueno, ahí como para ir tomando, ¿sí? ¿Cómo se va a ver esto? Ya, interno. Y se va a ver algo así. Nos quedó muy lindo. Vamos a añadir un padding. 10 píxeles. Ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Vamos a separar también el título para que no quede tan arriba, tan pegado de todo. Vamos a añadir acá un margin de unos 20 píxeles. Y se ve un poco mejor estructuralmente, ¿no? Bien, ya aprendimos cómo entonces definir composiciones de palabras para la definición de clases, ¿no? En este caso, utilizando lo que es eh, con connotación, ¿sí? Con connotación. Eh, y vamos a ver ahora cómo trabajamos con un ID, ¿sí? Vamos a copiar de nuevo también lo sugerido, vamos a copiar el ID, vamos a venir, y en este caso, antes de definir el ID, voy a agregar este símbolo, ¿sí? El hashtag o numeral para definir el ID. Y ahora sí, llave. Y dentro de esto, ya que tengo definido mi ID, vamos a definir todo lo que yo quiera declarar para este párrafo, ¿sí? Vamos a comenzar por añadir un margin para que esté separado del párrafo de arriba, ¿sí? Vamos a poner 15 píxeles. Vamos a cambiar en este caso el font family, ¿sí? Vamos a cambiar a... Por defecto traía Time New Roman. Vamos a utilizar esta, la Geneva. Vamos a definir el color, ¿por qué no? Vamos a poner tomato y hasta ahí, ¿sí? Vamos a venir y vamos a tener esto. Vamos a engrosar un poquito para que se vea mejor. Poner un font white, bold, y tendríamos esto, ¿sí? Ahí ya tenemos definido lo que es la definición de clase para la que definimos nosotros como genérica, ¿no? La universal con el asterisco, y vamos viendo la especificidad de 0000, la especificidad de la etiqueta 001, la especificidad en este caso de la clase 010, y la especificidad en este caso del selector, del ID. Fíjense que la del ID en este caso es la que mayor peso tiene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo era la pregunta? Si tengo una clase y un ID en el mismo elemento. Vamos a ver. Hay algo que hay que tener en cuenta. Vamos a poner acá. Vamos a encerrar esto primero dentro de un div. Vamos a encerrar esto en un div. Vamos a indentar esto y vamos a poner acá una definición de div. Al div le voy a añadir las propiedades de vamos a ver un padding, 15 píxeles, vamos a añadir un color de fondo,
eh, violeta y vamos a modificar la fuente, font size, vamos a ponerle de 10 píxeles. ¿Mm? Veamos. Por defecto, o sea, no por defecto, acá, en nuestra definición, voy a agrandar un poquito. En nuestra definición, siguiendo la estructura, los párrafos están contenidos dentro del div. ¿Sí? ¿Qué nos dice CSS? La definición dice hoja de estilo en cascada, lo cual me estaría intuyendo de que lo que yo defina para el div se va a heredar en cascada a sus hijos. ¿Sí? Añadimos un padding, un color de fondo y modificamos el tamaño de la fuente. En teoría, todas estas propiedades se deberían aplicar a nuestros párrafos. Ahora vamos a ver si esto ocurrió o no. ¿No? Veamos, nos paremos. Tenemos el color de fondo morado, violeta, sí. Tenemos, acá está el list. Acá está el list. Tenemos un padding, sí. Tenemos un font size de 10 píxeles. Vamos a ver. Este párrafo tiene un font size de 18. Pero yo acá le dije que tenía que tener 10 píxeles. ¿Qué pasó con el otro? El otro tiene un... y el otro no me dice que tiene. Pero si yo me paro acá, puedo ver que tiene 10 píxeles también. ¿Sí? ¿Por qué se heredó a uno y no al otro? ¿Mm? Pasan dos cosas acá. Pasan dos cosas. Por un lado es cómo yo defino, en qué orden defino. Es decir, la última propiedad, vamos a achicar un poco esto de nuevo, la última propiedad que yo defina es la que va a impactar al final dentro de mi página. Es decir, que si yo tomo, no sé, y acá lo pongo al final y modifico todo esto, en lugar de que esto sea 20, pongo que sea 0 y en lugar de que este font family sea Génova, le pongo Arial y en lugar de que esto sea Tomato le pongo Blue y este le pongo 100. Lo último que va a tomar para el segundo párrafo que estaba definido con el ID son estas propiedades, porque es lo que toma en la última definición, fíjense. ¿Eh? Está en color azul, no tiene margin, el tipo de fuente es Arial, tiene un font size de 100, porque es lo último que tiene, que está definido. Esto lo vamos a comentar. Es lo último que está definido. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, no todas las propiedades se heredan, ¿sí? No todas las propiedades se heredan. Y ustedes recordarán que una etiqueta tiene una especificidad de 001, ¿no? Esta especificidad es menor que la del identificador. Y a su vez, la de clase es menor al identificador. De hecho, si yo aquí tomo esto y lo pego aquí debajo, las propiedades que se repitan, en este caso se repite el color, ¿sí? La propiedad que va a prevalecer es la del ID, en lugar de la de la clase. ¿Sí? Aquí, ¿y qué otra tenemos que se repita? Y nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mayor especificidad el ID. Vamos a ver, fíjense. ¿Eh? ¿Cuál habíamos dicho? Ya me perdí. Ah, la del color, ¿sí? La del color, el tomaco. ¿Mm? Toma, tomaco en lugar de tomar esta otra. ¿Sí? Eso tiene que ver con la especificidad. Entonces, vamos bien. Y vamos armando acá. Vamos armando acá. Nosotros.
vamos a tener, eh, según, según la declaración del selector, ¿sí? El nivel de especificidad, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? En primer lugar, dijimos que el numeral, digamos, es el que menor peso tiene. Entonces acá tenemos que digamos, el selector universal tiene menor especificidad que cualquier otro, ¿sí? Luego vimos que el selector de etiqueta, ¿no? Tiene un poquito más de peso que lo que es el selector universal. A su vez, las clases tienen mayor peso que la etiqueta, que a su vez la clase tiene menor especificidad que el ID, ¿sí? Ahora, ¿puedo combinar yo las etiquetas, las clases y el ID? Sí, lo acabamos de ver acá, ¿sí? Y en algunos casos voy a trabajar con la clase, y en otro caso voy a trabajar con el ID, y en otro caso voy a trabajar con la etiqueta. Ahora, ¿cómo se trabaja en la vida real? Por lo general, la definición de estilos se trabaja con la definición de las clases, por lo general, ¿sí? El ID no se lo suele utilizar tanto para definir estilos, ¿sí? El de etiqueta sí, y después tenemos otros selectores que son, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Que son como selectores especiales. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, nosotros vimos estilos internos, perdón, en línea, hace un par de minutos hacia atrás. ¿Qué ocurre si yo acá vengo y defino estilos en línea? Habíamos dicho que el color era lo que prevalecía acá, ¿no? Entonces vamos a poner color. eh, ¿Con qué color estamos? Vamos a poner yellow. Y vamos a cambiar la fuente. Font size 20 píxeles. Vamos a ver qué ocurre. Hasta acá, es más, vamos a definir acá también, definición de párrafo, y me voy a copiar esto. Dice que el párrafo lo estoy definiendo al final, ¿sí? Este le voy a poner, en lugar de yellow, le voy a poner red, y voy a exagerar acá, le voy a poner 50 píxeles. En teoría, como esta es la última etiqueta definida, esto es lo que se debería ver al final, o sea, estas características. Pero ya les voy diciendo que como la etiqueta tiene menos especificidad que la clase y el ID, esta propiedad no se va a cumplir. Ahora, la duda es, ¿qué ocurre con los estilos en línea? ¿No? Vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, fíjense que la definición de estilos en línea tiene mucho más peso que cualquiera otra, eh, que cualquier otro selector que hayamos visto hasta acá. Entonces, los estilos en línea tienen incluso mayor especificidad. Ahora, hay todavía nos queda ver algo más, ¿sí? Porque ustedes ven que yo vengo acá y tomo este párrafo, y acá yo cambio, si quiero, el color, ¿sí? Lo cambio, y me lo toma, ¿sí? Me lo toma. Me pisa todo lo que yo haya escrito anteriormente. ¿Mm? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero porque estoy modificando
en tiempo real, digamos, lo que es el contenido, ¿no? Y segundo, porque estoy cambiando cualquier jerarquía dentro de la estructura que se haya definido con anterioridad. Ahora, yo puedo, de alguna manera, presionar, ¿sí? Imponer sería la palabra, imponer, para que este selector que tiene menos especificidad que el selector en línea, que el ID, que la clase, para que me tome el color rojo para el párrafo, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Bueno, añadiendo importan, pero no me sale el nombre de esto. Este simbolito, ¿sí? Asterisco, numeral. Interrogación, interrogación y la palabra importan, ¿sí? Esto van a ver que, y lo voy a poner acá, ya lo vamos a escribir, tiene mayor peso que cualquier otro. Fíjense que se está aplicando a los dos párrafos el color rojo. Exclamación, gracias. A los dos párrafos. O sea, independientemente de la definición que yo haya añadido con cualquier tipo de selector, si defino una propiedad con important, esto va a pisar lo que sea. Y hay que tener mucho cuidado con esta propiedad, ¿sí? Digamos que lo vamos a utilizar como último recurso, porque si no tenemos el cuidado suficiente, vamos a pisar propiedades que nosotros no queremos pisar, ¿sí? Eh, Así que acá hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿eh? Eh, ¿Se entendió más o menos cómo trabajamos el tema de... esto lo vamos a revisar, lo vamos a repasar el jueves, porque es medio que son muchas cosas, ¿sí? Lo importante es cómo definir, al punto, a este punto, es cómo definir una clase, cómo añadir propiedades a la clase, punto, el nombre de la clase, y cómo definir un ID, ¿sí? Y cómo añadir propiedades mediante un ID, ¿sí? Cuando es clase, punto, la definición de la clase. Cuando es ID, numeral, el nombre que le hayamos puesto. Cuando es una etiqueta, la definimos en la etiqueta como tal, ¿sí? Eso es lo importante hasta acá. Después vamos a ir añadiendo digamos, el tema de el orden, de la herencia, de la cascada, todo eso lo vamos a ir incorporando con la práctica, ¿no? Por eso que le digo, no se preocupen si se marearon un poco aquí con el tema de la especificidad, de la importancia, ¿sí? Eh, pero bueno, eso, ¿no? Y ahora nos quedaría ver lo que es externo, ¿sí? El ejemplo de CSS externo. Y para esto vamos a definir, ¿no? Creamos nuestro archivo index.html y acá vamos a tener la particularidad. Como tal nos dice CSS externo. Entonces vamos a definir una hoja de estilo externa, totalmente externa al HTML. Podría yo definir mi hoja de estilo por acá, style.css. Y ahí estoy definiendo mi hoja de estilo, ¿sí? Y está bien. Esto está bien, es correcto. Ahora, vamos añadiendo y acostumbrándonos a las buenas prácticas. Una hoja de estilo, por lo general, una o más hojas de estilos, por lo general, la vamos a encontrar dentro de una carpeta llamada CSS, ¿sí? Y acá yo voy a insertar o crear todas las hojas de estilo que quiera, ¿sí? Acá puedo tener un montón de hojas de estilo, ¿sí? Con el nombre que me corresponda. Quiero una hoja de estilo para trabajar el header o el footer o lo que sea. Añadimos la extensión .css, ¿sí? Ahora, volvamos a nuestro archivo. Bien. Entonces, generamos nuestra estructura básica, genérica. Esto es CSS externo.
externo, ¿no? Y para ahorrar tiempo, me voy a venir y me voy a copiar este ejemplo. Teníamos algo para abajo, ¿no? Era esto nada más. Voy a venir, voy a copiar esto, lo vamos a pegar acá, y esto le vamos a decir externo. Externos. ¿Sí? Eh, bien, vamos. Me voy a quedar con una sola hojita del estilo, ¿sí? Que es la que vamos a tomar de ejemplo. Fíjense, acá nosotros añadimos dentro del head todos los estilos que quisimos añadir, ¿sí? Todos estos estilos lo añadimos dentro del head mediante la etiqueta style, ¿no? Ahora yo a estos mismos estilos me los voy a copiar y los voy a pegar acá. Y ya tengo definido los estilos con los que voy a trabajar en mi hoja de estilo externa, ¿no? Pero si yo despliego esto, vamos a ver que la única propiedad que está impactando es la del color amarillo, porque está dentro de la definición de estilos en línea, ¿no? Todas las otras propiedades no se ven. Y no se ven porque todavía no le dijimos al navegador que tiene que tomar una hoja externa eh, para añadir estilos a mi hoja, ¿no? Entonces, así como añadimos dentro de el head la etiqueta de style para añadir CSS interno, dentro del head voy a añadir una etiqueta link, ¿no? Donde en este caso vamos, vamos a definir la hoja de estilo, ¿sí? Fíjense, es importante acá añadir la palabra rel porque esto le está diciendo que estoy por traer de afuera una hoja de estilo, ¿sí? Si nosotros no le decimos esto, sabe que va a traer, que estamos por traer de afuera algo, pero no sabe qué. El navegador no sabe qué. Entonces necesitamos indicarle que estamos por traer una hoja de estilo, ¿no? Y ahora indicamos dentro de href cuál es esa hoja de estilo que vamos a trabajar, ¿no? Dijimos que lo correcto en este caso sería traer punto barra para pararnos en la carpeta del proyecto donde está mi archivo index. Nos vamos a venir a CSS y donde copié yo los estilos es en style, ¿no? Ahora sí, que ya indicamos que vamos a añadir una hoja de estilo externa, ya se ven mis estilos de acuerdo a la definición de la declaración de lo que acabamos de decir. ¿Mm? O sea, de esta manera añadimos estilos externos. Hoy como que hablé mucho. Em, y ahora sí, vamos a ver. ¿En qué caso y cuándo trabajar una u otra metodología? ¿Sí? Yo les mencioné antes del receso que por lo general los estilos en línea, digamos que para la construcción de una página no se lo utiliza, ¿no? Sino que se trabaja esto cuando nosotros queremos hacer una prueba rápido, cuando queremos enviar un correo electrónico o ciertos casos puntuales, ¿sí? Ahora, los estilos internos se los suele trabajar cuando tenemos documentos simples, ¿sí? Cortitos, algo rápido, que no requiera mucha complejidad. ¿A qué me refiero? Eh, Fíjense una cosa acá. A medida que yo voy creando mi página, visualmente me va quedando engorroso, digamos, subir y bajar para ver qué propiedad tengo que añadir, ¿no? Entonces, a diferencia de cuando trabajamos una hoja de estilo en cascada, que yo puedo tener mi hoja independiente, presiono este botoncito, ¿no? Y puedo seguir
tranquilamente, incluso sin necesidad de tener dos monitores, mi código e ir añadiendo todas las propiedades que quiero, ¿no? Lo cual eh, trae muchas ventajas. Por un lado, esto permite añadir complejidad dentro de lo que son los estilos, ¿sí? Y un mejor uso dentro de la definición de estilo. Voy a hacer una referencia acá, ¿no? Entre lo que es una landing page, un sitio web y una aplicación web, ¿sí? Una landing son conceptos, ¿no? Son conceptos. Una landing es una página diseñada con un único propósito, ¿sí? Con un solo objetivo. Por ejemplo, vieron que muchas veces hay páginas que así como un ejemplo rápido, que nos invitan, por ejemplo, a comprar ciertos productos, ¿sí? Que te dicen, adquirí, no sé, Office, regístrate aquí, o adquirí Canva Pro, regístrate aquí. Bueno, eso sería una landing page. Tiene un único propósito y en ese caso el propósito sería venderte, digamos, un producto, ¿sí? O buscar clientes o posibles leads, ¿no? Ahora, en ese caso puede ser recomendable, porque no es algo muy grande, utilizar CSS interno, ¿sí? No estaría mal trabajar de esta forma. Ahora, cuando trabajamos ya lo que son sitios web o aplicaciones web, es un producto más grande, más elaborado. En ese caso conviene trabajar con estilos externos, ¿sí? Un solo detallecito. Un sitio web viene a ser una colección de páginas interconectadas. Vieron que cuando, eh, por ejemplo, Wikipedia es un conjunto de páginas, ¿no? Interconectadas que te permiten navegar internamente siempre dentro de Wikipedia, ¿no? Esto vendría a ser un sitio web, ¿no? Una aplicación web viene a ser como algo un poquito más complejo, ¿no? Donde no solo tiene un propósito de navegación, sino que tiene un propósito con diferentes tipos de funcionalidades. Por ejemplo, podría ser Netflix, Mercado Libre, ¿sí? Donde estas tienen interactividad, tienen navegación, ¿no? O sea, hay un conjunto de páginas interconectadas, pero tiene otro propósito como más amplio, que abarca mayor tipo de funcionalidades. Uy, se me quedó colgado el chat, perdón que si no los leí. Eh, bueno, en este caso sí es recomendable trabajar con CSS externo. Aparte, cuando nosotros trabajamos con CSS externo, podemos dividir o diferenciar eh, distintos CSS, así como yo aquí construí distintos tipos de páginas, ¿no? Si bien no es lo más recomendable porque, eh, bueno, es entrar en cada caso puntual, ¿sí? Pero yo podría tener la definición de varios tipos de estilos y llamar uno u otro de acuerdo al caso o de acuerdo a dónde esté parado, ¿sí? Entonces estas son las ventajas de trabajar con CSS externo. Eh, Me quedé sin aire. Hernán. Está bien. Oh, sí, no, perdón, no quería interrumpirte. No, algo rápido. Digamos, en la hoja de estilos también, digamos, deberíamos mantener un orden de importancia. Digo, cuando vamos agregando, ya sea, este, digamos, un punto, o sea una clase, sea, digamos, cualquiera, digamos, eh, me refiero al tema de la jerarquía, digamos, también deberíamos tener un orden ahí, ¿no? Como buena práctica. Sí, 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 sí. Eso nos falta ver. Eso nos falta ver. No llegamos a eso. No, Pero pregunto, digo, qué sé yo, también eso hay que respetarlo, ¿no? Después. sí, obvio, obvio, Ah, seguro. Porque si no respetas bien el orden, volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos pisar estilos que ya habían sido definidos.
Claro, no agregar por agregar, sino mantener desde el, digamos, es decir, desde el más alto o el más bajo como corresponda, para mantener el orden, digo. Claro. Em, Eso vamos a ver y vamos a ver qué metodología conviene utilizar y en qué caso, eh, digamos, como mejor, como mejores prácticas, ¿sí? Acá hay algo que eh, yo lo digo, siempre lo digo, no sé si ya lo dije acá, pero en el tema de diseño web no existe una única forma de construir o de crear algo, ¿sí? Sí existen mejores prácticas, sí existen mejores prácticas. Eh, pero no hay un único camino. De hecho, nosotros podemos plantear una misma página, ¿sí? Yo le puedo dar un sitio que construya y seguramente entre los que quedamos presentes ahora, que somos 170, va a haber más de una opción, va a haber más de una forma en la que ustedes se estructuraron, en la que ustedes indicaron estilos, modificaron o crearon su página, ¿sí? Porque, eh, repito, no hay una única forma de trabajar. Si hay mejores prácticas, este punto barra que yo les añado acá, es para indicar mediante una ruta, que ya lo dijimos, relativa de dónde va a traer el índice, o sea, de dónde va a tomar esta página. Y depende de dónde esté parado es si voy a utilizar un punto barra, uno, dos puntos, o qué es lo que voy a tomar. ¿Puedo utilizar una ruta absoluta? Sí puedo utilizar una ruta absoluta, pero ya hablamos de cuál era la ventaja y por qué nosotros utilizamos punto barra en este caso, ¿sí? Eh, ¿Lo pueden hacer de otra manera? Lo pueden hacer y no va a estar mal, no va a estar mal mientras que funcione. Eh, yo tenía un jefe que él nos decía, si ya funciona lo que ustedes crearon, digamos, si ya funciona la tarea que ustedes realizaron, no importa cómo la hayan hecho, ya funciona. No den vuelta en, en que sea perfecta o en que quede más bonita. Si cumple el objetivo, cumple la tarea, cumple la instrucción, ¿no? Ya está, déjenlo ahí. Porque si no es perder tiempo y redundar en lo mismo y dar vuelta y dar vuelta. Avancemos, pasemos a otra tarea. ¿No? Entonces, en este caso es lo mismo, o sea, no hay una única forma de trabajar. Eh, como consejo, perdón, uy, ya no estamos ahí. Bueno, nos quedaría ver de la clase de hoy lo que es el método BEM, ¿sí? Que es otra metodología de trabajo, ¿no? Así como yo les decía que existen las notaciones para crear o cuando tenemos más de una palabra para mencionar una clase, ¿no? La metodología, ven, lo digo así rapidito, nos ayuda a estructurar, a enfocar, a seguir cierto orden, ¿no? En cómo vamos a construir nosotros justamente las clases con las que vamos a trabajar, ¿no? Acá está bastante bien explicadito en lo que es la presentación, ¿sí? Léanlo, no hay mucho más de esto. Es simplemente cómo implementar una forma de trabajar. Es muy utilizado en el mercado, pero depende también mucho de el ámbito en el que ustedes estén trabajando, ¿sí? En lo particular, yo de mis experiencias nunca lo utilicé, pero sé que se lo utiliza mucho, ¿sí? Como metodología de trabajo. Eh, pero bueno, como digo, todo depende de de cómo esté, digamos, de cuál sería el orden, la estructura, el pensamiento de cómo hacerlo, ¿sí? Bueno, para los que se tengan que retirar, gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos el jueves, y si no, el próximo martes. Lore, te doy la palabra y ya concluimos, ¿sí? Sí, y no, que me contestaras el mail que te mandé con lo que te había pedido Ah, que estaba sí, mal. lo Eso, leí. eso. Sí, sí, eh, eso. te iba Después, a después, decir, cuando puedas me lo mandás.
Dale, así no, Dale, no, sí, no porque te, no lo te, no probé te, y no, no funciona, te. ¿no? Quería que lo veamos un poco más en detalle, pero Sí, capaz funciona. el jueves nos podemos, si querés, un ratito antes, averiguar las dudas que vayamos Me gusta teniendo, la idea, no sí, sé. me gusta. Nos contamos un Para minutito. no empezar a mandarte porque si no a Sí, veces sí. que no entiendo lo que vos me pedís porque no lo entiendo yo, no es que vos me pedís 10 algo, minutos antes no, el yo no jueves. sé ¿Te qué. parece bien? Dale, bárbaro, Buenísimo, espectacular, buenísimo. buenísimo, que tengas Bueno, buenas gente, noches, ¿eh? buenas noches. Ahora subo a Discord esto que estuvimos viendo y en cuanto pueda, la clase, ¿sí? Gracias y nos vemos el jueves o el martes. Chao, Dale, chao. gracias, que Gracias, tenga buenas buenas noches. noches, Nos hasta vemos, luego. buenas Buenas noches, chao, noches. chao. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos en Chao, 3, gracias. 2, 1.